Soy Manuel Escalante desde Santo Domingo, República Dominicana. Este es su espacio esperado de casa o Conexión Global RD. Hoy tenemos un invitado muy particular, quien desde sus 16 años ya estaba trabajando en las lides periodísticas, bregando con información deportiva y, como que usted no lo crea, con apenas 25 años, es uno de los líderes de opinión nacional. Usted tiene que buscar la manera de escucharlo hablar, de, vamos a decir, manejar un tema. Y es sorprendente cuando usted se entera que no tiene 40, 35 años. Tenemos una juventud ejemplar, una juventud que ha superado incluso, desde mi punto de vista, lo que el Estado ha dado. Me refiero a Cristian Cabrera. Cristian, bienvenido a Conexión Global RD. Muchísimas gracias, y después de esas palabras ya no creo que quede mucho que hablar, ¿eh? Sí. Muchas gracias por esas consideraciones y de verdad que es un honor para mí estar aquí. Bueno, Cristian, como decía, cuando se te escucha hablar con un dominio admirable y con una opinión madurada, condensada, que no estás improvisando. ¿A qué edad comenzaste a interesarte por el periodismo? ¿Tienes padre, abuelo, tío? ¿Quién te mueve esa agujita que tenemos dentro de la vocación, que a veces es como un gusanito? Sorpresivamente, cuando todavía estaba en el colegio, no es hasta 6 meses antes, más o menos, de yo ya concluir el currículo escolar, que doy el paso a la comunicación social. O sea, que planteo en mi casa que me interesa estudiar comunicación social. Ya terminando el bachillerato. Terminando el bachillerato. Yo era muy afín a las ingenierías. Me gustaba, tenía previsto estudiar ingeniería civil. Era muy amante de las matemáticas y quizás por eso me iba orientado a eso. A la arquitectura, se pensó en un momento en casa que iba en esa dirección. Vengo de una familia de abogados. Y también en otro momento se planteó el derecho. Incluso es algo que no descarto todavía que lo asuma, sobre todo para fortalecer el mismo tema de la comunicación, no para el ejercicio en un tribunal ni en una oficina de abogados, sino para eso, para alimentar sobre todo el ejercicio de la comunicación. Pero a última hora, debajo de la manga, que ni yo sabía que tenía esa carta ahí, digo, bueno, yo quiero estudiar comunicación social. En mi casa siempre se ha planteado que estudiar es lo esencial, de manera que nunca pusieron pero. Dijeron, no, pues vamos a buscar universidad, yo no veo problema con eso. ¿Y qué pasó? Que parecería que sin tenerlo contemplado, esa as bajo la manga era comunicación social. ¿Qué te pasó? ¿Qué te movió? Bueno, ¿algún acontecimiento particular? Quizás varias cosas jugaron en esa dirección. Por ejemplo, yo desde joven, yo soy católico, desde joven yo participaba siempre en la liturgia de la iglesia. O sea, yo tenía ya cierta exposición a un espacio dominio donde hubiese escénico. gente. Sí, ahí el dominio escénico ya de alguna forma estaba presente. Pero también, a partir de eso, uno de mis hermanos comenzó a hacer opinión. Por decirte, 3, 4 meses antes quizás de yo concluir la universidad, comenzó a hacer opinión. Y eso reforzó algo que ya yo venía pensando, quizás 1 o 2 meses, coincidencia de la vida, 1 o 2 meses antes, mi hermano mayor. Bueno, cuando lo veo en televisión yo digo, pero mira, sí, me gusta eso. Eso precisamente es parte de lo que me gustaría hacer en algún momento. Y en efecto, ya el tiempo ha pasado y ahí meses después iniciaba ya la Universidad Católica de Santo Domingo, que fue donde estudié. Y en 3 años y un poquito más, porque le cogí el truquito al penso, yo dije, hay que salir de esto rápido, no porque no me guste, sino para dar otros pasos. Entonces ya ahí lograba concluir la carrera en comunicación social y ya en ese transcurso yo trabajé en 3 lugares diferentes. Hablamos en ese sentido que tú ya a los 16 años estabas haciendo algún tipo de redacción, ¿no? Sí. Pero deportiva. No, a los 16 años yo iniciaba como comentarista, porque era un programa, no era un noticiario ni nada por el estilo, como comentarista de deportes, porque yo venía de jugar pelota. O sea, mi juventud, incluso mi primera etapa en la universidad, yo jugué pelota. Lo abandono luego por una lesión en una de las piernas y es cuando yo, de alguna forma,
participo en el mundo del deporte. Yo siempre he dado seguimiento a las estadísticas del béisbol, a la pelota local, a la de grandes ligas, etcétera. Y bueno, eso me llevó a un espacio donde estaban haciendo un casting para espacios dentro del mismo programa, o sea, secciones, vamos a decirle. Ya en ese lugar, en Sportvisión, bueno, pues se da la circunstancia de que Cristian Cabrera en un momento le toca, además de su sección, participar en un debate sobre algunos otros temas políticos y de actualidad noticiosa y sociales. Entonces, cuando eso ocurre, días después, coincidencialmente, la dueña y conductora del espacio le agarra un tapón de esos que en la capital tradicionalmente hay. Y bueno, es cuando no llega, me dice Cristian, arranca. Bueno, pues yo comencé a presentar, comencé a hablar, hice mi hora de programa, ya llegó como en los últimos 15 minutos. Y a partir de entonces ya no era solo la sección de deportes, sino era también la opinión de temas de actualidad. Entonces, o sea que la práctica te fue llevando al ejercicio. Claro, o sea, ya yo estaba en mi primer año de universidad, pero yo no me esperaba que en un programa iba a estar de esa forma. Era tan así que yo incluso me iba con una mochilita de la universidad, salía al canal y entonces es cuando se da la situación de que participo allí y me devuelvo a la universidad. O sea, era como ya parte de la rutina en ese contexto, que finalmente de una vez por todas fue acumulando experiencia. Yo decía, es que esta es la etapa en un canal de relativa poca audiencia, donde yo tengo que aprovechar para enmendar mis errores, para analizarme a mí mismo en televisión. Y eso me sirvió muchísimo, me fortaleció muchísimo en la práctica. Bien. Ya después ahí paso a una revista de golf que con el tiempo me da el brinco, ya el salto a Telecentro, que es donde participo por última vez. Entras a Telecentro. En Telecentro. ¿Y qué edad tenía ahí ya? Ya en Telecentro yo tenía 18 años, casi 19. Ahí seguía en la Católica todavía. Seguía todavía en la universidad. Estamos hablando de que ese era el segundo año y medio, tercer año de la universidad. Ahí se da la situación de que un maestro de la propia universidad que trabajaba en Telecentro, José Rivas, a quien le agradezco muchísimo por ello, me dice, Cristian, hay una vacante, me llama, hay una vacante para un reportero masculino. No había hombres en la redacción en esa tanda, porque se había ido un colega. ¿Tú tienes experiencia de televisión en reporterismo? Digo, no, en el reporterismo no, pero creo que puedo hacerlo. Bueno, pues si tú puedes hacerlo, ven ahora mismo si tú puedes. Bueno, 2 horas después estaba yo en Telemicro, que es la sede donde se encuentra Telecentro, y allí me evalúa Ulises Jiménez, que era el director de prensa a la sazón, y entonces sencillamente me dice, ven al día siguiente y vamos a ver qué tal. Vamos a hacer una especie de pasantía. Como no tienes experiencia aquí, en esta área, si lo haces bien, bueno, pues a los 3 meses te contratamos. Si no lo haces bien, pues entonces te sirvió de experiencia para que lo puedas tener en tu currículum. Yo, perfecto, bueno, suceden algunas cosas y al mes, afortunadamente, ya yo estaba contratado fijo allá en Telecentro. ¿A qué edad te graduaste ya como periodista en la...? 20 años. A los 20 años me graduó, y aunque a los 19 era un tema protocolar, pero a los 19 ya yo había concluido todo el proceso, tesis y demás. Pero es a los 20 cuando ya por un tema de calendario me tocaba la graduación. ¿Y sigues trabajando en los medios hasta el día de hoy? Sí, claro que sí, claro que sí. Vivo de los medios. O sea, yo participo en 4 programas diariamente, bueno, a la semana 4 programas. O sea que mi actividad es esencialmente a través de los medios de comunicación. ¿Y cómo tú puedes distribuir ese tiempo entre 4 espacios diferentes? Bueno, hay 2 de ellos que son, digamos, dentro de la misma planta y en un horario prácticamente consecutivo uno de otro, que son las mañanas a través de Telecentro, en el área de comentarios. Lo otro es radio. Hago radio las tardes, todos los días, en también un programa de grupo de medios Telemicro. Y ya los sábados tengo otra participación radial en las mañanas que, digamos, complementa ese espacio. Cada uno tiene un perfil diferente, aunque coinciden en muchas cosas y aunque se habla de lo mismo, pero se habla de forma diferente a diferentes públicos. Entonces eso me permite retarme a mí mismo y a través de lo que tengo a mano, como información, como uno lo va manejando acorde al espacio. Por ejemplo, el programa de radio en la tarde es un programa interactivo de, vamos a decir, de tapón.
Un programa que a la gente se le informa, pero se le informa de forma entretenida. Y eso tiene una manera muy distinta a la opinión en la mañana, donde la gente lo que quiere es nutrirse esencialmente con el contenido. Eso no quita que pueda ser un poco distendido el espacio matutino, pero tiene otra característica. Tiene más profundidad, por ejemplo, el de las 5 de la mañana, que es el primero que hago, que el de las 6, por un tema de tiempo. Que en el de las 6 se tiene que tocar más temas. Entonces ya cada uno tiene su enfoque. Y a partir de eso, pues entonces la gente va, digamos que adaptándose y generando cada uno su nicho. Bueno, por más que queramos ponerlo bonito, todo lo que implica trabajo implica una responsabilidad. Claro. ¿Cuál es el mayor reto que tú, a los 25 años, siendo un profesional ya maduro, que compites a nivel de opinión con los veteranos más reconocidos de la República Dominicana, sientes? Entiende, mira, yo tuve que pensármelo muy bien en este reto, asumir una posición. O sea, ¿qué tú entiendes te hizo inclusive hasta pensar, bueno, o hago esto, o dejo esta profesión? Bueno, yo en algunos casos puedo decir que me la he jugado. Yo creo mucho en la credibilidad que debe tener cualquier persona. Y hablo de credibilidad no necesariamente como un estandarte, un busto que no se pueda tocar, no. Hablo de la credibilidad a partir de la construcción de los hechos. O sea, de que hoy yo digo algo y yo soy coherente en 5 meses después de decir eso mismo o justificar las razones que me hicieron cambiarlo. Porque hay una responsabilidad frente al público. Yo puedo estar equivocado, yo puedo decir hoy algo sobre lo que esté equivocado. Y tengo que tener la capacidad de mañana decir, mire, yo sí me equivoqué en este análisis, en este planteamiento, por esto, esto y esto. Y yo creo que eso es parte de... Hay un tema, a veces de unos choques generacionales que se dan, porque yo hago opinión y la opinión está reservada en la mayoría de los casos, aunque ya cada vez menos, para veteranos periodistas, que no lo veo mal. Creo que tiene una razón lógica y es la experiencia que quizás debe acompañar a una persona que está en la opinión, que está en el análisis, que está dedicándose un poco más a esto cada vez. Sin embargo, hay momentos donde te toca decir, no, pero que yo estoy diciendo esto no es porque yo soy joven, yo estoy diciendo esto es porque yo tengo la información, creo, y tengo este planteamiento sobre X tema, y eso indistintamente de que yo no lo haya vivido, de que yo no haya sentido esencialmente una situación que se presente, no significa que yo sea menos, ¿Has sentido esté menos cualificado para ello. en algún medio que se te haya intentado bloquear a propósito y tú te das cuenta o te lo han hecho descaradamente? Sí, claro que sí, me ha pasado, pero claro, así mismo en esa condición yo respondo. Yo recuerdo una anécdota con un compañero que es gran amigo mío, pero en ese momento ya estaba, digamos que iniciando en la opinión, que estaban debatiendo algo sobre uno de los gobiernos de Joaquín Balaguer. Y ahora no preciso exactamente el debate, pero era sobre el gobierno de Balaguer, sobre los 12 años de Balaguer. Y en ese momento, parte de lo que él planteaba, que se vio rebatido por mí, de alguna forma, él intentó descalificarme a partir de que yo no lo había vivido, de la experiencia no vivida. Y digo yo, bueno, tú no viviste de Cristóbal Colón y te escuché comentando hace unos minutos sobre la historia de Hispanoamérica en ese sentido. Sin embargo, y esto, y le busqué bibliografía ahí mismo, o sea, cosas que tenía. De tu y ya posición. sencillamente ahí pasó el palé, como dicen popularmente. Y en el tiempo, en el camino ha tenido que reconocer de alguna otra forma que no que yo tenía razón o no, porque la discusión aquí no es que se tenga razón o no, sino que hay capacidad y condición de debatir los temas, porque a veces mucha gente lucha por tener la razón, pero el tema aquí no es tener la razón, es tú tener las condiciones y los argumentos necesarios para defender tu posición frente a algo. Como joven, dinámico, desarrollado, evidentemente estudiaste en una universidad que no, a menos que haya sido con beca, te la pagaron tus padres, ¿no? Sí. Eso quiere decir que usted eres hijo de padres de clase media trabajadora. Sí. Pero hay un grupo de jóvenes de ese 64% entre 18 y 40 años de población que no ha tenido esa oportunidad. ¿Crees tú que el Estado históricamente ha estado jugando su rol a propósito de garantizar que no solo tengamos un número de jóvenes brillantes, como lo decimos, sino de hombres y mujeres prospectos de desarrollo? Mira, yo soy pro mínima intervención del Estado. O
sea, yo creo ¿Qué que el quiere Estado, decir mínima intervención del Estado? yo creo que el Estado debe estar, aunque suene redundante, menos presente en la vida ordinaria de la gente y más presente en los asuntos esenciales de la sociedad. O sea, para mí, por ejemplo, es necesario que el Estado se enfoque, por ejemplo, en temas como la seguridad pública. Pero yo creo que no debe estar tan presente en temas como la carga impositiva. O sea, para mí una mínima carga impositiva es mucho mejor porque favorece el estímulo de la economía. Pero bueno, ¿qué implica eso a partir de la vida de un ciudadano que viene creciendo, un niño de, por decir algo, de los Alcarrizos, de Gualey, que viene creciendo? De un sector carencial. Sí. Yo creo que ahí el Estado sí tiene la tarea de garantizar que ese niño vaya al aula, que ese niño tenga calidad en lo que recibe en el aula, independientemente de que sea sector público o que sea sector privado, ¿eh? Porque en muchos casos ahí comienza la debilidad, que ese niño esté bien alimentado, que ese niño tenga condiciones que pueda desarrollarse en un ambiente donde le permita no tener una música alta que le impide estudiar a las 5 de la tarde cuando llegue. O sea, fíjate cómo ese elemento puede afectar. Ahora, yo no estoy de acuerdo con que sea el Estado que moldee necesariamente lo que piensa, que ahí nos perdemos en muchos casos. Hay que dejar que esos niños, hay que encaminar, disponer una carretera amplia en carriles para que ellos puedan transitar y sencillamente ponerle algunas condicionantes para que no se salgan de la carretera, pero si ellos quieren cambiar de carril hay que dejarlo. Si ellos quieren pensar en una dirección, yo creo que hay que dejar que piensen. Tú dices en cuanto al carril en función de su pensamiento. Claro. Su línea de pensamiento. Claro. Que no lo criamos que no como, sea un adoctrinamiento, digamos. Que no sea un adoctrinamiento, sí, sino darle las herramientas claro, para que ellos... investiga, busca, hurga. Lo ¿Y que el tú Estado consigas... dominicano hace eso? No, ahí es que está la falla. Ahí es que yo veo la gran falla de la algo educación. parecido a eso? No, ni por asomo. Y entonces el 4%. Bueno, se ha gastado mucho en pintar escuelas, en hacer escuelas, en aumentar el salario de maestros, que bueno, deben ganar bien, pero no debe ser el único tema a atender. Yo creo que el enfoque principal debe estar en el contenido, en la calidad de lo que reciben los alumnos, no en los elementos decorativos que conduzcan a la educación dominicana. Sabiendo eso, ¿qué futuro tú le ves a la juventud dominicana? A mí no me gusta generalizar. Sí. Digamos que vamos a separar dos juventudes. Entonces lo vamos a hacer. Estoy tomando agua a propósito, luego de esta pausa comercial. Claro que sí. Por seguir con nosotros, estamos aquí Cristian Cabrera y Manuel Escalante diciendo que la juventud dominicana tiene o no tiene esperanza. ¿Realmente, Cristian? Claro que sí. Yo creo que ¿Cuál? hay que separar primero las juventudes. Las juventudes. Yo creo que indistintamente de lo que señalábamos antes de la pausa, de que el Estado tiene que conducir por este camino, que hacer X cosas en materia de educación, yo creo también en la contraparte. Hay un sacrificio que debe hacerse desde las familias para inducir a que los jóvenes vayan en una dirección. Y esa dirección es la dirección del trabajo, la dirección del esfuerzo. ¿Por qué? Bueno, a veces me dicen, no hay oportunidades. Puede que no estén las oportunidades ideales en el Estado dominicano. Pero aquí hay mecanismos, por ejemplo, como el ITLA, hay mecanismos como el Infotep. Sí, pero en el ITLA no puede entrar todo el mundo, tú lo sabes. Bueno, no puede entrar todo el mundo. Tiene requisitos que la mayoría no cumplen. No puede entrar todo el mundo por las condiciones intelectuales, pero no porque no haya un mecanismo. Sí, eso, o sea, eso sí. A quien se le limita, porque es un espacio becado, claro, un espacio donde el Estado brinda una subvención. En principio, la única limitante que tiene el ITLA es una condición intelectual. O sea, lo que hay es que tratar de que el estudiante que salga de la escuela dominicana tenga esa condición intelectual. Yo te escucho hablar, Cristian, y voy pensando que estamos hablando de las juventudes, pero se nos podría quedar fuera del comentario que esas juventudes primero son niños. Sí, claro. Y es donde hay que trabajar con ellos. Por eso te decía ahorita. ¿Quién está trabajando con esos niños para garantizar que la República Dominicana, desde el Estado, tenga juventudes?
Por eso te decía ahorita que es una labor donde debe refundarse de alguna forma el Ministerio de Educación y su rol. O sea, y ojo, no le echo toda la coaba nunca al Estado, porque yo creo que también las familias se han descuidado. Y uno escucha a los padres, por ejemplo, decir, ay, que mi hijo, mira lo que le hace tal profesor o lo que le coloca tal profesor de clases, pero tú estás supervisando día tras día la clase que ese muchacho realiza cuando llega a la casa. ¿Usted acuerda la abuela de no roba motor? Exacto. Eso usted dice entonces, de los problemas que ahí hay inicia el problema. El gran problema de la sociedad dominicana hoy inicia porque en la casa no se han atendido los asuntos una mamá, ordinarios. No recuerdo en qué sector, pero yo vi ese video donde decía, tuvieron que matarlo entre 5. Sí, eso fue en Herrera. Eso fue en Herrera. Oye, celebrando que su hijo era el diablo hecho hombre. Sí, que no era tan hombre que necesitaban de muchos otros hombres para poder contra él. ¿Tú me entiendes? O sea, que también hay mucha equivocación en la familia. Es así. Es un buen punto porque realmente usted se puede dar cuenta que en los sectores carenciados, por no poner nombre, hay muchachos muy valiosos. Claro que sí. Que han echado para adelante, del mismo barrio de donde salen los 5 y los 10 atracadores. Claro que sí. ¿Y por qué ellos sí eligieron? Pero hay un esfuerzo detrás de eso. Yo puedo poner un ejemplo personal. Yo vivía al lado de un drink. Mi adolescencia y primera etapa de la universidad fue al lado de un drink. Y con 3, 4 puntos de droga en el entorno. ¿Y cuál era la diferencia mía y la de los otros? No era que ellos no iban a la escuela. Yo estaba inscrito en la escuela. La diferencia era que cuando yo llegaba a mi casa, usted no sale de aquí hasta que no acabe la tarea. Usted va sí a la calle, pero va a jugar 1 hora donde fulano. O sea que tú quieres decir... Hay una supervisión del padre, de la madre. Eso es lo que tú quieres decir, que hay el una rol vigilancia del padre y de la madre es innegociable. Esencial para el desarrollo. Y puedo decir lo mismo con mi vecino de al lado. Mi vecino de al lado tenía una formación similar a la mía. Hay algunos de ellos que están ya en el extranjero trabajando en el área informática. Hay otro que está aquí con un empleo. Tú dirás, bueno, quizás no es el mejor empleo, quizás no son los empleos ideales, pero están trabajando. Hay una garantía, por lo menos, de lo esencial a partir de su propio esfuerzo, que yo creo que es algo que a veces quitamos de vista. Yo soy de opinión que el Estado dominicano ha hecho muy poco por el país en general, porque se han robado la mayoría de recursos, y sobre todo en lo que tiene que ver con juventudes, porque la esencia del desarrollo de cualquier país está en la clase media y en la juventud. Entonces eso nosotros deberíamos garantizarnos como padres de familia, que es el Estado, que esas juventudes, esos niños que son los que se van a volver juventudes, tengan una estructura que se lo facilite. Así. A propósito del Estado, aprovechando el contexto en el que estamos hablando, ¿qué te parece el gobierno en ese sentido, juventudes, niños, brevísimo para analizar el gobierno de Luis Abinader? ¿Tú crees que está haciendo algo por la juventud de los niños? Mira, yo creo que yo no veo, yo creo que todos los gobiernos aportan una huella, en algunos casos mayoritariamente positiva, en otros casos mayoritariamente negativa. Cuando uno segmenta la sociedad a partir de lo económico, de lo social, de cómo se van comportando las diversas instituciones, yo creo que este gobierno ha dejado mucho a deber en elementos esenciales como el mismo tema de la educación, y eso yo hablaba ahorita. Seguimos enfocándonos en lo decorativo. O sea, qué bueno que hay un programa de transporte escolar, sí, pero ese presupuesto que es destinado a transporte escolar es muy probable, muy probable que sea más necesario en el contenido de la educación. Y, por ejemplo, Educa hacía hace unos días un informe donde relataba que aquí se ha quintuplicado y quizás más el presupuesto por niño en cada una de las aulas. Sin embargo, el rendimiento, ¿usted sabe cuál es? El mismo o peor que el que existía al inicio del 4%. El Estado está fallando. Entonces hay una debilidad. Y este gobierno tiene parte de la responsabilidad, parte de la culpa. Claro, la culpa es arrastrada. Ojo, exacto, ahí iba. Ojo, no es que este gobierno la tiene porque es el primero, no. Se tiene desde que se fundó la República prácticamente. Pasa lo mismo que pasa con los puentes que dijo el presidente, de 23 años, 3 me caen a mí. Exacto. Así mismo pasa con todo. Es lo mismo. Entonces, pero hay que romper eso en algún momento. Eso hay que romper. O sea, sí. ¿Y cómo se puede romper eso? Sí, 23 me caen a mí, perfecto. Pero es que los 20, debió quedarse en los 20 porque se debió hacer algo para que esos 3 no llegaran ahí. Por decir un elemento, Porque
En muchos casos, la clase política, y mira que yo soy un defensor de la clase política, porque yo creo que los políticos son los que generan las transformaciones, independientemente de las cosas malas que arrastran. La clase política, con esos temas, en muchos casos termina siendo muy irresponsable, muy demagoga. Y, por ejemplo, sí, miren, a partir de ahora vamos a lograr esto, vamos a ejecutar esto y aquello. Bueno, pero si sabes de inicio que no se va a lograr por cualquier elemento, plantéate, como yo digo, mejorías y no soluciones. Porque Exacto. ningún estado del mundo soluciona los problemas. Usted se va a Francia y hay gente en la calle durmiendo. Eso es cierto. Usted se va a Estados Unidos, que es la potencia, el rector del mundo, cada día menos, o sea, va cambiando eso un poco. Y usted se da cuenta que hay mucha gente desquiciada prácticamente Pero en la en calle. Estados Unidos, esos países Ahora, desarrollados, la clase media es pujante. Ahora, no, y el grado es menor. Y el grado es menor. A lo que debemos apostar no es a un Es a discurso irlo absolutista, disminuyendo. claro, no es a un discurso absolutista diciendo que yo tengo la solución debajo de un sombrero. Es al discurso práctico y real de que, señores, esto está en esta condición y debemos llevarla por lo menos aquí, debemos mejorarla en esta dimensión y ahí la gente no Aterriza, tendrá ese Cristian. cuestionamiento. Sí, está muy bonito. Pero dime algo, dime lo que el gobierno de Luis Abinader, en función de juventud, ¿tú entiendes que ha hecho, aunque sea una mejora en algo? Sí, sí, claro que sí, bueno. claro que sí, claro que sí. Y hay un Oh. programa, por ejemplo, que me parece interesante, ¿Cuál? que es el 1424, creo que se llama, Ah, sí. que es del Gabinete de Políticas Sociales. Claro, son insuficientes. Son insuficientes no para la solución, ni siquiera Son para la insuficientes mejoría. por el mal que encuentran. Por el mal que que, es muy por el mal grande. que encuentra y por la forma incluso en la que se maneja Sí, mucho de esto, hombre. o sea, el alcance de esto. Pero no puedo venir aquí a ser parte de lo que critico utilizando la demagogia diciendo que no aportaron nada. Yo creo que todos los presidentes que han pasado desde finales del siglo pasado Dejan algo. hasta acá dejan algo positivo, Sí. unos más que otros. No es suficiente. No es suficiente, Porque pero yo con creo lo que que ahora sí. bregan es tan grande que hay que ser mago. Por ejemplo, la gente habla del crecimiento económico. Yo siempre he dicho, no hay crecimiento económico. Sí, Claro hay. que lo hay. Cuando usted sale a la calle y ve que su vehículo cada día queda más retrasado porque la gente lo cambia, eso es una expresión de crecimiento Lo económico. que pasa es que el crecimiento La es construcción, macroeconómico. claro, pero igual No se siente en la población. no se Cristian, tú lo desparrama sabes. en la dimensión que quisiéramos, pero hay un crecimiento Claro que económico. sí. O sea, en estos días, en estos días era Black Friday, No, una y, locura. y salir a la calle era una locura esencialmente porque la gente estaba comprando. Mira, me parece que este ha sido uno de los Black Friday más lentos. Quizás, pues, yo estuve en la tienda temprano y no logré ver ese movimiento, ese flujo como existía en tiempos anteriores, pero no deja de ser parte de una misma expresión de crecimiento. En general, en el contexto, gobierno de Luis Abinader, ya que lo mencionamos, ¿qué tú dices que ha sido bueno o qué le faltó? Mira, yo creo que el gobierno actual ha tenido puntos positivos, por ejemplo, en el tema macroeconómico. A pesar de la inflación, que es una gran preocupación y que es lo que es más siente la global. gente. Hay muchas cosas que son globales. Sí, pero yo creo que ha estado por lo menos en lo moderado aquí. No excepcional, como muchas veces se quiere pintar, pero ha estado dentro de lo moderado. Por lo menos no hemos caído en una extrema crisis de la cual no haya posibilidad de recuperación cercana. Ni bajó a cero, Exacto. como en otros países. Exacto. Entonces, el tema del turismo, no como se pinta, porque hay toda una narrativa discursiva en torno a eso. ¿Qué significa eso? Bueno, se ha dicho que República Dominicana es el país número 1, por ejemplo, en recuperación del turismo. Ajá. Eso es falso de toda falsedad. ¿Por qué es falso? Porque la la Organización Mundial del Turismo, ha dicho en todos sus informes que República Dominicana siempre se encuentra entre el lugar 10 y 15 de recuperación del turismo. Entonces, ¿tú quieres decir que es mentira lo de la recuperación del turismo en No, la República es Dominicana? mentira la dimensión que tiene, que se le da. Estamos muy bien en turismo. Pero no somos el Pero número no uno. somos el número 1 ni estamos en la magnitud que se plantea. O sea, hay una especie de propaganda en torno a eso, quizá con propósitos políticos. No quisiera ya entrar en ese terreno porque sería especulación. Pero Además, como que se cuentan los dominicanos también que vienen. no, eso yo no lo sé. O sea, honestamente no tengo un sistema de fiscalización no hay para forma eso. de filtrarlo. Pero yo sí te puedo decir que no hay tal crecimiento para la posición número 1, aunque sí estamos muy bien y quiero ser enfático en eso. Estamos muy bien en turismo, pero no somos, el número 1. Pero es un punto ¿Y luminoso. quiénes igual. son los número 1? Vi las estadísticas España. recientes. No.
Vi estadísticas recientes y países como Andorra, Colombia, incluso El Salvador estaban por encima de nosotros. No recuerdo el número 1, pero esos estaban por encima de lo nosotros. que tú estás diciendo. Esos estaban por porque encima ese de nosotros. turismo aquí no lo han puesto. Ojo, hablo a por partir de ojo de los porcentajes de crecimiento. Porque en turismo, como no hay una forma de equilibrar un país contra otro, en cantidad de personas netas, hay que irse el valor relativo al porcentaje para hacer la comparación. Bien, pero bien, aceptamos que somos entre los países que estamos fomentando turismo, estamos entre los más, estamos por lo menos entre el 10 y el 15. Estamos bastante bien, ¿verdad? de ciento y tanto de países, que es algo bueno. Ojalá estemos el 10 y 15 el número? De turistas. Sí, el día al 15, el 5 del 1 al 6. Creo que era el lugar 15 que teníamos precisamente en esa lista, hablando como de un 17% de crecimiento del turismo en comparación con 2019, que es la última Lo cifra. cierto es que estamos muy bien. Estamos bien. No tan bien como estamos lo han bien. dicho, No tan bien como se ve, pero estamos bien. Y mejor que muchos países. Hablando de los puntos luminosos, Claro. ¿verdad? El tema del manejo de la crisis. Puntos negativos. Yo creo que aquí, en materia de salud, hemos tenido un retroceso importante. Un retroceso. Un retroceso. ¿A partir de qué? Bueno, hay una serie de enfermedades que ya eran en algunos casos hasta inexistentes o que son periódicamente vigiladas y que crecen con periodicidad, que han tenido un crecimiento exponencial en estos últimos años. ¿Cómo cuál? Dengue, leptospirosis, Sí. que desafortunadamente... Y hasta cólera se ha hablado. Cólera, recientemente Que conocimos nunca- los casos de Barahona, cólera, que son temas ya superados en República Dominicana de alguna forma. Perfecto. Tema salud, creo que debe ser bastante revisado, a pesar de que logramos superar de alguna forma la pandemia. Fíjense qué contradicción, ¿eh? La pandemia fue, digamos que bien gestionada, pero Y también las se vinculó enfermedades... al turismo ahí, ¿no? Quizás con ese propósito, y qué bueno. Sí. Pero las enfermedades ordinarias no fueron bien gestionadas. O sea, el dengue es una enfermedad que cada 3, 2, 4 Y años que vamos a tener llega a dengue. República Dominicana de forma exponencial, pero a pesar de eso no gestionamos correctamente. O sea, hay elementos esenciales que no ha cambiado la fórmula nunca. Cloro en los tanques, fumigación, evitar Botar que los todos mosquitos... los escombros que usted tenga en el techo. Eso no ha cambiado y evitar el agua que se acumule. y no va a ya. cambiar muy en los próximos años, al parecer. Sí. Eso no se hizo de forma correcta, o sea, no hubo ese seguimiento. Temas negativos también, yo creo que el tránsito se ha quedado muy rezagado, sobre todo en las grandes Y urbes. el tema de la corrupción. El tema de la corrupción Dime la verdad. se ha vendido una falsa ilusión. Con el tema de la ilusión se ha vendido una falsa Con ilusión. el tema de la corrupción se ha vendido una falsa de la ilusión. corrupción, sí. ¿Qué se ha vendido? Porque se ha dado a entender que a partir de un ministerio público independiente, que no lo es, y de una justicia independiente, que tampoco lo es necesariamente, y eso no es que sea bueno o sea malo, sencillamente no lo es, se dio el gran paso necesario para que República Dominicana se escapara a la corrupción. Y mira, yo tengo una idea clara. De entrada, la corrupción no es más que inherente al ser humano. Todos somos corruptos en algún grado. Todos. Y aquí Todos sí. somos Y corruptos más. en algún grado. Y el ejercicio en el Estado no está ajeno a ello. No está ajeno a ello. No lo aprobamos. No, Pero, no, hay humanos, pero hay que saber. Hay humanos corruptos. Hay que saber que eso es una condición de debilidad del ser humano. Sí, señor. Y es tan sencillo como cuando usted va a retirar un acta en la Junta Central Electoral, usted anda medio apurado y usted le da 200 pesos al guardia para que lo coloque adelante, le dé el primer ticket. Escuchando Por esta ejemplo, hablar, eso, ¿eh? recuerdo entonces que el problema es el manejo de la impunidad. Ahí es que está. Ahí es que estamos mal. Ahí es que está el tema, porque la impunidad se supone que es la que envía mensajes para prevenir la corrupción y para que la gente o la tecnifique más para evadirla, ¿verdad? Para evadir la acción de la justicia, o en su defecto no lo haga para evitarse un problema. Que es lo que funciona en Estados Unidos, Ahí está en la situación. países que ponemos de modelo, pero ahí la impunidad es fuerte. Entonces, es el gran problema de la República Dominicana, porque tú me dices, bueno, República Dominicana no es tan corrupta a partir de los controles que hay. Precisamente esos controles son lo que han hecho que la gente visualice más la corrupción. Transparencia no es anticorrupción. Transparencia permite un sistema de fiscalización de la corrupción, pero el hecho de que algo sea transparente no significa que no deja de ser corrupto. No deja de ser todo. O sea, yo puedo robar a lo claro, como se dice popularmente. Vámonos ahora a la última pausa comercial para volver con Cristian Cabrera. Usted está viendo, ¿verdad? 25 años. Y dígame, ¿quién aquí, qué líder de opinión me le puede
decir a Cristian nada. Se ha preparado. Volvemos en breve. Estamos con Cristian Cabrera, un excelente comunicador, valiente y ejemplo de la juventud dominicana. Jóvenes así, debería el Estado de nombrarlos promotores de alguna forma, porque parte quizás de lo que le pasa, digo quizás, no porque inclusive lo crea, sino porque si yo no lo he leído, si yo no lo he producido, no lo puedo decir, yo no hablo así, yo hablo con soporte. Pero es muy probable que lo que le falta a nuestra juventud sea ejemplo. El ejemplo es lo que te ilumina el camino y te hace ver que otros pueden. Entonces, hombres y mujeres como Cristian deberían estar en un spot. Así sea gratis, porque si el presidente le dice a Cristian o el de la juventud, mira, tengo un proyecto para motivar a los jóvenes, vamos, puedo usar tu imagen, no hay dinero. Cristian va a decir que sí. ¿Verdad, Cristian? Claro que sí, no hay problema con eso. Ya lo he hecho en otras ocasiones, sí. No con el Estado, pero sí con otras instituciones. ¿Falta algo del gobierno de Luis Abinader? Bueno, hablábamos sobre algunos temitas ahí que quedan ¿Cuál pendientes. se te quedaba? La seguridad. Muy importante. Y creo que es el más importante en el momento. Inclusive más que la corrupción, ¿eh? En el momentum. O sea, a partir de hoy, de las preocupaciones de hoy de la gente, la seguridad sigue siendo un gran problema. 70%. Porque cuando uno le consulta a la gente, ¿qué tú crees que es el principal? ¿Cuál tú crees que es el principal problema? La seguridad. La seguridad ciudadana. O sea, que la gente pueda salir tranquila. Le preocupa por encima de lo que comen. Por encima. Y eso es mucho decir. Eso es mucho decir. Eso es mucho decir. Entonces, ¿qué pasa hoy? Bueno, la gente tiene un gran problema y yo siempre he dicho, el Estado no ha sabido cómo combatirlo. Y hay un gran tema de percepción. Sí. A Monchifadul se lo comieron cuando dijo lo de la percepción. Yo creo que fue incluso de los que me lo comí, pero luego lo comprendí. Oyéndote, estoy casi seguro que sí. Sí, yo creo que sí, me parece que sí. No lo recuerdo, pero luego lo comprendí y ahora soy un defensor de ese planteamiento, de que hay un tema de percepción con el que se debe luchar. Me explico. Es una combinación. Hay una combinación de porque factores. Como tú decías al principio, hay que aprender a no ser categórico. Sí. Del todo tiene sus partes. Entonces, vámonos por partes. Sí, entonces, yo digo, en el tema de la percepción, ¿qué le hace falta trabajar al Estado dominicano? No a este gobierno, porque este gobierno es pasajero. Son como todos los gobiernos que han estado. Y aun cuando sigan la reelección... Tienen puerta de salida. Tiene puerta de salida. Miren, 200 años pueden pasar y saldrá en algún momento. Este y todos los que han estado y los que vendrán también. Sí. ¿Qué sucede? Bueno, en materia de percepción, el ciudadano de entrada no confía en la Policía Nacional. Y ante la ausencia de confianza en la Policía Nacional, se genera esa sociedad prácticamente del desamparo en materia de seguridad. Tú ves un policía y si lo ve a las 10 de la noche es muy probable que ni siquiera te dé deseo de pararte si te pide que te pares, aunque tú seas un delincuente. O sea, aunque tú sepas que lo hace con la intención de protección. ¿Por qué? Bueno, porque si tú no tienes 200 pesos, es probable que tú pases la noche en el destacamento. Entonces, cuando eso pasa, ya hay un tema de desconfianza hacia la institución que dirige. Pero ¿cuál es el otro tema? Bueno, que tampoco se ha generado una política ni las estadísticas claras para atacar el problema. Cuando la policía me dice a mí que se ha reducido la cantidad de muertes por cada 100.000 habitantes, eso no es lucha contra la delincuencia, porque aquí el gran problema de la delincuencia es el raterismo. El raterismo. Entonces, que te roben la cartera, que te pongan una pistola en el pecho, ese momento que trauma a cualquiera. Miren, y un país que vive del turismo, aunque la zona turística, fíjense que funciona de alguna relativamente la protección que hay, yo creo que debe analizarlo y ahí tiene grandes retos. Algo es cierto, y es que el presidente Abinader ha sido de los que en los últimos años de gobierno, de lo que han ido sucediendo, ha estado trabajando. Ha puesto voluntad. Tema, sí. Ojalá que se materialice, que no se quede en el aire, porque es lo que pasa en ocasiones con grandes temas. Yo recuerdo que en 2007, 2008, por allí, Leonel lanzó el plan de seguridad ciudadana, no recuerdo ahora mismo el título, Mi País Seguro, Barrio Seguro. O sea, no, Barrio Seguro era un componente del plan de seguridad ciudadana. Y bueno, eso se perdió en el tiempo.
Eso se perdió en el tiempo. La continuidad de Estado. Entonces, yo creo que eso le hace mucho falta a República Dominicana. Nosotros no podemos dejar de hablar de política, Cristian, contigo. No, imposible. Imposible. ¿Eh? Y sobre todo de la alianza. Y me gustaría que tú brevemente me definieras el PRM, cómo tú lo ves, desde tu perspectiva como persona, como profesional, como hombre, como dominicano, pero es breve. PRM, PLD, Fuerza del Pueblo. Vamos a iniciar con el gobierno. ¿Verdad? Con un subnombre. El PRM, que es el gobierno. Yo creo que si logra anillar las fuerzas que tiene a su alrededor, puede ganar las elecciones sin problema. Si logra anillar las fuerzas que tiene a su alrededor. Si logra anillar. Las internas, no es hacia afuera, no es buscando aliados, no. Las internas. Su problema es adentro, no es problema es adentro, a pesar de que hay una sincronía de que ellos saben que tienen que trabajar por el gobierno, saben que tienen que trabajar por mantenerse en el poder, pero hay muchas pugnas, sobre todo de cara al 28, que pueden generarle problemas al PRM. Que es la debilidad histórica del PRD, sí, que es el PRM de hoy. Del peñagomismo. Entonces, eso, sumado a los problemas del gobierno, los problemas naturales de la gestión del gobierno, temas como la inflación y temas como la seguridad, que eran algunos de los que hablaba, preocupan mucho a la gente. Entonces, el presidente hoy está en la línea borde de quedarse a una segunda vuelta o de pasar en una primera. O sea, tú entiendes que el presidente está oscilando, cerca. El presidente está oscilando entre el 52% y el 45%. Se mantiene ahí. Eso es muy ventajoso. Entonces, ¿cuál es el tema? Que él está obligado prácticamente a pasar en una primera vuelta para evitar enfrentarse a un equipo que está del otro lado, que a pesar de sus diferencias, sabe lo que es el poder de entrada. Tiene 12 presidentes de la República. Tiene los mejores armadores de la política dominicana en los años recientes. Tiene los mejores jefes de campaña. Y tiene una estructura que está ahí. Y si eso se suma al descontento de la gente y sacando del escenario la coyuntura que llevó al presidente Abinader en el 2020 a ganar las elecciones, pues entonces puede generarle un problema. No, con eso no estoy diciendo que gane uno o que gane el otro. Hablo porque eso es... Lo que es probable. En política no se puede adivinar. Las variables se van cumpliendo. Claro, en política no se puede adivinar porque en el 20 Luis Abinader no era presidente hasta la suspensión de las elecciones. Exacto. Fue la suspensión de las elecciones lo que, sumado a la salida de Leonel del PLD, al tema de la corrupción y todo lo que se esquematizó a partir de eso, porque no es que había un movimiento orgánico de lucha contra la corrupción, fue un esquema diseñado y bien diseñado y bien ejecutado. Muchas variables. Entonces eso le dio ese empujón de la suerte para llevarlo a la presidencia de la República. El PLD está jugándose su supervivencia. Yo creo que si el PLD no logra en este proceso electoral salir o en segundo lugar o muy cerca del segundo lugar en las elecciones presidenciales, que son las que marcan todo. Sí. La gente dice, no, que las municipales no. Las elecciones presidenciales son las que marcan todo. Y en segundo nivel, las elecciones congresuales, o sea, la escogencia del Congreso. Si el PLD no logra eso, yo creo que a partir de ahí comienza a claudicar oficialmente el Partido de la Liberación Dominicana. Aparecerse al Partido Reformista y al PRD. Porque hay un fenómeno que en países como el nuestro se da y es natural de alguna forma. Y es que donde hay 50 más 1, la tendencia siempre será el bipartidismo. Sí. O sea, dos partidos fuertes o dos liderazgos fuertes. No así a la permanencia o estar en órbita un tercer partido. Entonces, se da un periodo de transición. El PRM lo vivió en el 2016, cuando se posicionó como el principal partido de oposición, y creo que eso lo está viviendo hoy la Fuerza del Pueblo. Entonces, paso a la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo tiene el reto de hacer la transición de Leonel Fernández al partido. Hoy Leonel Fernández es sin duda el líder de la oposición. Repíteme eso de nuevo. Tiene la necesidad de hacer la transición de Leonel Fernández al partido Fuerza del Pueblo. Leonel Fernández es hoy sin duda el líder de la oposición, pero tiene ahora que en las elecciones validar que es también el partido principal de oposición. Porque hoy lo que se ve es una serpiente de dos cabezas, donde el Partido de la Liberación Dominicana es el partido, pero no porque lo tenga hoy, sino por lo que la historia representa, lo que le antecede representa. Los números. El PLD, la gente lo percibe como la gran estructura, sin candidato, y la Fuerza del Pueblo dice, ahí tiene el candidato, pero sin la estructura. Con un no implica que eso tenga la realidad. Oye, estoy hablando de cómo hay la percepción en la gente. Oye, como yo lo veo. Tú lo veo como lo interpreto.
una estructura grande con un candidato pequeño. Y en la Fuerza del Pueblo lo ven como una estructura chiquita con un líder grande. Un líder grande. Y eso hay que equilibrarlo. Entonces exacto, tiene que equilibrarse. Hoy, yo veo que la Fuerza del Pueblo puede ganar esa ventaja, porque de alguna forma ha logrado sortear el territorio y el tema mismo de la alianza, digamos que aplaca un poco el tema de la elección municipal y congresual, para que son los que mandan el mensaje de estructura frente al presidencial, que es el que manda el mensaje de cabeza de oposición. ¿Tú crees que esa alianza Rescate RD no ha dado ya lo que iba a dar? Porque se batió tanto. Uno, que yo percibo y me parece que esa musa que tienen las alianzas se la comió el debate. Así que yo lo veo Sí. con mucha humildad. Que solamente lo puede sanar una llegada de Leonel Fernández y Danilo Medina. Entonces resucitaría esa alianza. ¿Cómo lo ves tú? Es que la noción de esa alianza es de índole, tiene doble sentido. Primero, de índole electoral, a partir de la votación que puedan sacar cada uno de los que allí se postulan a través de esas 3 o 2 boletas, porque hay casos donde la alianza solamente lleva a 2 personas o 2 partidos empujando a alguna persona. Pero también hay un tema místico, que yo creo que es el gran éxito de la alianza. El gran éxito de la alianza no es hacia afuera. El gran éxito que debe lograr la alianza es convertir a un candidato que se sentía perdedor antes de la alianza en un candidato y estructura que le acompaña con posibilidades reales de alcanzar el poder en su demarcación. Me explico. Cristian Cabrera es candidato a senador del Distrito Nacional. Cristian Cabrera sentía que le hacía falta en el empuje de un partido aliado, de los que están ahí en el escenario. Resulta que cuando se propugna ese partido aliado, ese partido aliado te asume ya, aunque no mueva un solo voto de su estructura, el esquema de trabajo que te acompaña sale a buscar votos de una forma más contundente, va detrás de ese voto y genera ese trabajo, esa sinergia que es necesaria para lograr ganar unas elecciones. O sea, tú dices que la alianza lo que ha logrado y lo que procuraba era garantizar la fidelización de sus miembros. Yo no sé si era su propósito. Pero es lo que tienen que lograr. Pero de alguna forma lograron animar sus tropas. Y cuando tú vas a una batalla, tú puedes tener 10.000 hombres a enfrentarte con 3.000. Y si esos 3.000 están mejor armados y más animados, mira, corre que posiblemente tus 10.000 hombres no sean capaces de ganarle. El tema es que los números de las estadísticas mantienen al líder como líder de la votación al presidente Abinader. Sí, inclusive claro. sumándose a Abel y Leonel. Pero sería un error pensar que la lucha que envuelve una alianza es solamente por la presidencia. Es la más atractiva, evidentemente, porque es la que administra el presupuesto y la que puede dirigir el Estado en una corriente u otra. Pero hay un tema también. Si Abinader no logra tener el Congreso a su favor, por ejemplo, en estas elecciones, estaría teniendo el peor de sus gobiernos. ¿En qué contexto? Un contexto de déficit económico, un contexto donde posiblemente no pueda pasar los préstamos. Tendría que optimizar el uso de los recursos del Estado y eso limitaría incluso la construcción de obras, el desarrollo de proyectos, que son lo que hacen un presidente bueno o malo. Entonces, por eso es tan necesario que Abinader no solo gane la presidencia, sino que gane el Congreso. Y por eso está ahí la tarea de que si la oposición gana, no es la presidencia necesariamente que tiene que ganar, es el Congreso, porque ahí es que se debaten las grandes batallas. Bueno, ya escucharon a Cristian Cabrera, así se expresa donde quiera que va, y es un joven que promete mucho para la República Dominicana y esperamos que para la comunicación y el periodismo, porque todos sabemos por qué yo digo esperamos. Nos vemos el próximo sábado.